Tras el fallecimiento del expresidente Belisario Betancur Cuartas, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD desea rendir un homenaje en su memoria, dado el importante papel que desempeñó en la educación y especialmente en el surgimiento de la modalidad abierta y a distancia en Colombia. Fue él quien a comienzos de la década de los 80 incorporó un nuevo paradigma denominado Universidad a Distancia, que apostó por la inclusión educativa y el progreso de las regiones del país. Su amor por Colombia fue inmenso. De ahí su continuo interés por mejorar las condiciones de vida de las mayorías del país, promoviendo un proyecto educativo como la UNAD, que ha sentado las bases de un nuevo rumbo en la formación de niños, jóvenes y adultos, el cual ha sido planeado y adaptado en cada entorno social, en lo local, en lo regional y por supuesto en lo nacional. De la mano del avance tecnológico que se renueva cada día para que toda nuestra población aprenda a aprender, pero también a crear nuevas formas de vivir y de disfrutar la existencia. Infinitas gracias por este legado que nos motiva y compromete a seguir construyendo país. Fue grande el deslumbramiento al descubrir la educación a distancia en una institución en Londres, concretamente en el Canal 3 de la Open University. Un imposible físico y metafísico se nos revelaba a mi esposa Roselena y a mí, que sometíamos nuestro inglés grotesco a una cosmética esmerada en aquella ciudad. Ese imposible estaba a nuestro alcance sin dificultad y a bajo costo. Era una insólita y alucinante pedagogía que proclamaba el acerto de que toda inversión en educación tiene efectos positivos inmediatos sobre la productividad, sobre la eficiencia, sobre la disminución del desempleo y todavía más. Toda enseñanza eleva el sentido ético y estético de la persona humana, forma ciudadanos creativos, innovativos, y es un elemento esencial en el contexto de la equidad social. Me ocurría que ignoraba la prevalencia de la educación a distancia, la cual por aquel entonces ya campeaba por doquier en el mundo. El mundo, nombre que el presocrático Anaximandro de Mileto fuera el primero en dar al universo allá por el siglo V antes de la era cristiana. Al modo como Ptolomeo y Euclides, entre otros, se convirtieron en matemáticos y sin saberlo le dieron gusto a la academia ateniense. Siglos después y lejos, muy lejos, otros con dimensiones inmensamente menores, aprendimos a aprender. Resolvimos además aprender el aprender los nuevos itinerarios del conocimiento que iluminaban ya tantos caminos en antes oscuros. Y lo hicimos en las más altas realidades de la nueva metodología, en Francia y en el Senegal, pero fundamentalmente en España, en donde la distancia en el aprendizaje se había convertido en inminencia que iluminaba por doquier y en elevada calidad. Era la cátedra primordial y ejemplo de la innovadora metodología. En aquella escuela descubrimos además que en Francia y en Senegal, su antigua colonia africana, tal metodología estaba de vieja data afianzada y ya había echado raíces. Entonces, de mi parte, emprendí viaje a París y al Senegal, gobernado por el humanista poeta Leopold Sédar Senghor. La educación a distancia era la obsesión de aquel gobernante sin par, con profesorado francés y senegalés. ¿Qué metodología, distinguidas personalidades? ¿Qué metodología? ¿Qué rigor pedagógico? ¿Qué alumnado?
qué irradiación tanto urbana como rural, y qué brillantez de personalidad, en primer lugar en la línea de las negritudes, como el doctor Sangor llamó a la africanidad. Conoce la oferta académica que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene para ti. Escuela de Ciencias de la Educación. Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escuela de Ciencias de la Salud. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Continuamos con este especial dedicado a la memoria del Dr. Belisario Betancur Cuartas, promotor y gestor de la idea de incorporar al sistema educativo colombiano la educación abierta y a distancia como alternativa para promover el progreso de las regiones del país. Sin duda, la historia de Colombia deberá reconocer en él un valioso referente para el progreso, la equidad y la innovación educativa. El proyecto de la enseñanza a distancia fue clave como tema político en las elecciones presidenciales en las cuales los candidatos fuimos el doctor Alfonso López Michelsen y quien habla. Y yo había estado siempre muy interesado en ver cómo la brecha existente en Colombia y en otros países, pero fundamentalmente en Colombia, entre el número de bachilleres que salían de los colegios y universidades y la capacidad de las universidades de recibir ese número de bachilleres. Entonces, siempre se quedaba un rezago que no alcanzaba a entrar a las universidades porque no había cupo. Y me puse a pensar en el tema y encontré que ese tema ya estaba descubierto y que en Europa lo estaban tramitando con soluciones que a mí me parecían adecuadas. Entonces me quedaba duda de que esa metodología era la idónea, la apta para zanjar la brecha en Colombia. Pues bien, inmerso quien les habla en la política de su país, aquella revolucionaria metodología fue proclamada como parte de las propuestas del movimiento que culminó en la presidencia de Colombia. Y desde la plantación entusiástica de aquella semilla, aclamada por muchedumbres, pero repito, rechazada por la educación tradicional, la siembra floreció. Aquel sembradío creció. Algunas instituciones intrépidas
la estudiaron, la recogieron y la acogieron. La UNAD la adoptó y la puso en marcha con correctivos experimentales de superación, de perfeccionamiento, de refinación y con no pocos sinsabores. Mal informada, la educación tradicional colombiana sucumbió a su propio desencanto, pero supo adaptarla y adoptarla. Su antecedente nacional fueron las escuelas radiofónicas del visionario Monseñor Salcedo en Sutatensa. Supo convertirla en simultaneidad, en unanimidad, en solidaridad. Y, queridos amigos, un motor igualitario irrumpió en la injusta sociedad colombiana. Había llegado la educación ya no tan solo para los de arriba, sino también para los de abajo. Había llegado la educación erga omnes. Era la apoteosis de la dignidad humana. Loor a la educación superior a distancia. Loor a la UNAD. La UNAD les ofrece caminos de superación, caminos de avance, caminos de cambio, a fin de que solo dependan de sí mismos, de su propia voluntad, de su propio quehacer, de su personal coraje. Sí existe esa injusticia, sí son millones de colombianos los que nacen acorralados, de antemano condenados. Pues bien, la invitación de la UNAD es estudiar, a superarse, a valerse de ese desinteresado nuevo saber. Conoce la oferta académica que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene para ti. Escuela de Ciencias de la Educación. Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escuela de Ciencias de la Salud. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Continuamos con este especial, dedicado a la memoria del Dr. Belisario Betancur Cuartas, gestor y responsable de traer a Colombia la modalidad de educación superior abierta y a distancia que dio origen a la Unisur en 1981, luego transformada en Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Actualmente, es educación a distancia y en especial su expresión más avanzada, la educación virtual, es alternativa de educación que garantiza pertinencia y calidad. Hoy,
Gracias a la visión de líderes como el Dr. Belisario, el sueño de la UNAD continúa como la primera mega universidad pública de Colombia y la mejor opción de educación para miles de estudiantes que sueñan con cumplir sus propósitos profesionales y mejorar su calidad de vida. Que en cierta ocasión, como quien les habla estuviera en actividades académicas en una ciudad colombiana, digámoslo con lenguaje provinciano, en Medellín, mi ciudad, sonó el teléfono del cuarto del hotel. La voz inesperada y desconocida que llamaba dijo: "Lo interrumpo, señor presidente, para agradecerle la educación a distancia. Soy uno de los miles redimidos con ella. Los dioses lo bendigan. Mi familia y yo se lo agradeceremos siempre por los años de los años y los siglos de los siglos. Tal gratitud la debo a mi familia, a la cual le arrebaté tiempo y ternura para proyectarlos en las de todos mis alegrantes y necesitados compatriotas. Pues bien, distinguidos participantes en este hermoso y honroso acto, distinguidos académicos, distinguidos docentes, muy queridos amigos personales, los recipiendarios, los docentes, a ellos, los emprendedores iluminados, vayan todos los reconocimientos mientras inciensos góticos se elevan como gratitud a las esferas y cadencias gregorianas se perciben en nuestra patria de esperanza y alegría. En su nombre los recibo y a ellos los transfiero cantando el himno de la alegría por la UNAD y por la paz de Colombia. Muchas gracias. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando,